El olor a azufre. Siempre me gustó conducir por caminos solitarios, rutas poco transitadas donde podía estar solo con mis pensamientos. Aquella noche, como tantas otras, me tocó ruta en una carretera solitaria rumbo a Monterrey, lejos del bullicio y las luces de la ciudad. El aire era denso, y de repente, un olor a azufre lo cubrió todo. Supuse que tal vez algún animal muerto en las cercanías, o simplemente los vapores del suelo en aquella región. Pero el hedor se hizo más fuerte, más persistente, como si se estuviera filtrando en la cabina del camión, rodeándome. Me revolví en el asiento, inquieto, miré por el retrovisor y lo que vi no podía creerlo, una figura. No podía distinguir bien lo que era. Estaba lejos, pero me seguía. Parecía que caminaba, o más bien, flotaba. La carretera estaba desierta, no había forma de que alguien pudiera estar ahí, pero esa silueta oscura no desaparecía. Aceleré. El motor rugió, las ruedas comieron asfalto, pero al mirar de nuevo al retrovisor, la figura seguía ahí, acercándose cada vez más. Empecé a sentir un miedo terrible, era algo que no tenía sentido, comenzó a hacer frío, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Quise voltear el retrovisor, pero no pude apartar la vista. La figura ya estaba tan cerca que pude distinguirla mejor, no tenía rostro, solo una sombra amorfa parecía algo desfigurado. Y entonces el olor a azufre se hizo casi insoportable, llenando mis pulmones, mi cabeza. La figura levantó un brazo. O eso pensé. Parecía señalarme. No sé qué pasó después. Solo recuerdo haber despertado con el camión detenido en medio de la carretera. Las luces encendidas, el motor apagado. Todo estaba en silencio. Pero ese olor, ese maldito olor seguía ahí. Y lo peor de todo, la figura seguía en el retrovisor, inmóvil, esperándome. El paseo de los nahuales. Conducir por largas horas se había vuelto parte de mí. Cada kilómetro recorrido me alejaba más de todo, pero esa noche, el cansancio me venció. Decidí detenerme en un paradero solitario en la carretera, donde los árboles cercanos ocultaban cualquier atisbo de civilización. El silencio que me envolvía era espeso, interrumpido solo por el sonido lejano de algún insecto o el murmullo del viento. Me recosté en el asiento, tratando de relajarme, pero algo no me dejaba dormir profundamente. Una inquietud que no podía explicar. Al final, el sueño me venció, pero no duró mucho. En plena madrugada, un ruido sordo me arrancó del sueño. Miré el reloj. 3:15 de la mañana. Las luces del tráiler titilaban débilmente por el parabrisas. Instintivamente agarré mi celular, conecté las cámaras de seguridad que tenía instaladas fuera del camión, y lo que vi me dejó paralizado. Cerca del borde del bosque, en la penumbra, había una manada de coyotes, o al menos lo parecían. Movían sus cuerpos de una manera que no era natural, y, de repente, uno de ellos comenzó a levantarse sobre dos patas. Lo que vi después no fue un coyote, sino algo completamente distinto. Los cuerpos de los animales comenzaban a estirarse, sus extremidades retorciéndose hasta formar figuras humanoides. Sus rostros permanecían salvajes, pero algo en sus ojos me hizo temblar. Sabía lo que estaba viendo, eran nahuales. Quise arrancar el camión, acelerar y dejar todo atrás, pero el miedo me anclaba al asiento. Uno de los coyotes transformados giró su cabeza hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando. Y en ese momento, sonrió. El paradero ya no era un lugar seguro. Me obligué a reaccionar, encendí el motor, y en cuanto las luces iluminaron el camino, los nahuales comenzaron a alejarse, transformándose de nuevo en animales, perdiéndose entre las sombras del bosque. No hablé de esa noche con nadie. Sé que probablemente no me lo crean, pero yo sé lo que vi y sé que esto abunda en Veracruz. El lamento en la carretera de Querétaro. Era la 1:37 de la mañana, lo sé porque no había podido dejar de mirar el reloj desde que el aire se tornó extraño en la carretera. El motor del camión rugía mientras avanzaba por el oscuro tramo que atravesaba los cerros. Las luces de la ciudad se habían quedado muy atrás, y todo lo que me rodeaba era el vacío, el asfalto desolado y las sombras que parecían moverse en los bordes de mi vista. Algo no estaba bien, lo sentía en el ambiente, en los latidos acelerados de mi corazón.
De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido que me hizo helar la sangre, un lamento suave, largo, como si alguien estuviera gimiendo de dolor. No venía del exterior. Cerré las ventanas, subí la música del estéreo, pero el sonido no desapareció. Ahí fue cuando supe que no venía de afuera, venía de dentro de mi cabina. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, aunque no sabía exactamente qué. No había nadie más en el camión, estaba solo, o al menos, eso creía. El lamento se hacía más fuerte, más agudo, como si estuviera justo detrás de mí, como si alguien estuviera a centímetros de mi cuello, llorando en la oscuridad. Paré el camión de golpe, las ruedas chirriaron y el motor se apagó, dejando solo el sonido del viento y ese maldito lamento. El sudor frío corría por mi frente, y mi respiración se volvía cada vez más pesada. ¿Quién estaba en mi cabina? Giré lentamente, con los dedos crispados sobre el volante, tratando de no pensar en lo que podría encontrar. No había nada. Solo el vacío del asiento trasero y la negrura envolviendo el interior del camión. Pero el lamento seguía ahí, más fuerte, más penetrante, como si estuviera en mis oídos, en mi cabeza, rompiendo cada rincón de mi cordura. Decidí bajarme. La carretera de Querétaro, aunque solitaria, siempre había sido tranquila, o eso pensaba. Bajé del camión buscando algún rastro, alguna pista de lo que estaba ocurriendo, pero el sonido cesó en el momento en que mis pies tocaron el asfalto. No había nada ni nadie. Solo el viento frío y el eco del motor del camión que ahora parecía una bestia dormida. Regresé al camión, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. El cansancio, el estrés, las horas de manejo. Todo podía explicarse así, ¿no? Pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez, no era un lamento, era una risa. Una risa baja, cruel, que hizo que mi piel se erizara. No estaba solo. Sentí que algo o alguien estaba mirándome desde la oscuridad. Me volví hacia la cabina y vi algo en el retrovisor que hizo que mi cuerpo se quedara completamente inmóvil, una figura, una sombra oscura, sin forma, pero con ojos brillantes, observándome desde la parte trasera del camión. El lamento volvió, mezclado con la risa. No había nada que pudiera hacer. El miedo me tenía paralizado, atrapado entre la realidad y lo que fuera que estaba acechándome desde la oscuridad. Me apresuré a encender el motor, tratando de escapar de aquello. Las ruedas patinaron en el asfalto cuando aceleré, pero al mirar por el retrovisor, la figura seguía ahí, riendo, lamentándose, como si fuera parte del camión mismo. Durante horas, no pude quitarme la sensación de que no estaba solo, de que aquella cosa estaba conmigo, siguiéndome, riéndose de mí. Llegué al fin a mi destino en Querétaro, exhausto y con las manos temblorosas. Pero aunque el camión se detuvo, ese lamento, aún lo escucho. No sé qué pasó esa noche, pero sé que no puedo olvidarlo. No importa cuántas veces salga a la carretera, siempre tengo miedo de volver a escuchar ese maldito lamento, siempre esperando que esta vez no logre escapar. El compañero en la carretera. Era ya entrada la noche cuando lo vi al costado de la carretera. Estaba solo, con su chamarra reflectante brillando bajo las luces de mi tráiler. Frené en seco. Al acercarme, reconocí a Miguel, un viejo compañero trailero. Parecía cansado, y me dijo que su tráiler se había descompuesto varios kilómetros atrás, así que había decidido caminar para encontrar ayuda. Gracias por pararte, hermano. Pensé que nadie me iba a ver a estas horas, me dijo con una sonrisa de alivio. Lo invité a subir y seguimos el camino, charlando de los viejos tiempos, de rutas compartidas, y de lo difícil que se había vuelto conducir por aquellas carreteras solitarias. Miguel me pidió que lo dejara en una gasolinera cercana, decía que necesitaba usar el baño. Lo dejé en la entrada, asegurándome de que entrara antes de seguir adelante. Pero el tiempo pasó, y no lo vi salir. Preocupado, me bajé del tráiler y fui a buscarlo. No había rastro de él en la tienda, ni en el baño. Pregunté al encargado, pero nadie lo había visto. Desconcertado, volví a la cabina y encendí la radio para preguntar si alguien más lo había visto. Oye, ¿alguien ha pasado por la gasolinera? Acabo de dejar a Miguel, pero desapareció, no lo encuentro. Un silencio largo siguió antes de que la voz de otro trailero, Raúl, respondiera con tono grave, ¿qué dices? Miguel,
Murió hace meses en un accidente, cerca de esa misma carretera. Mi sangre se heló. Volteé hacia el asiento del copiloto, donde había estado sentado hace solo unos minutos. Estaba vacío.